Hola, ¿qué tal? Los saludo de nuevo Juan Carlos Moreno para el curso de Principios Eléctricos y Aplicaciones Digitales del Tecnológico de Teciutlán. Hoy vamos a hablar sobre electrónica digital. Y la electrónica digital, a diferencia de la electrónica analógica, que fue lo que estudiamos en la unidad anterior, no toma un rango continuo de valores, sino toma solamente valores discretos. Y expliquemos esto un poquito más. Si ustedes tienen un sensor de temperatura, por ejemplo, el transductor del dispositivo que les va a traducir la temperatura, la variable física que es temperatura, se las va a traducir en una variable eléctrica, ya sea voltaje o corriente, va a producir valores de esta variable eléctrica, voltaje o corriente, en un rango continuo, es decir, su transductor de temperatura les puede dar voltajes, un número infinito de voltajes, una variedad infinita de voltajes que van desde los 0 volts hasta, digamos, los 5 volts o 10 volts. De modo que yo puedo obtener a la salida de ese transductor un voltaje de 7.43 volts o 2.2968 volts. ¿Sí? El mundo real funciona así, funciona con variables continuas que pueden tomar varios valores o un número infinito de valores. En la electrónica digital no es así. La electrónica digital restringe el valor de voltajes que pueden tomar las variables, las entradas a nuestros circuitos. Y cerrando un poco el rango, los valores pueden ser o 0 o 5 volts. Como les venía diciendo, sí, es que vino un alumno a preguntar y ya ven que el cliente es primero, aunque ustedes también son clientes, pero bueno, la grabación puede esperar un poco y me da oportunidad de hacer esto, de hacer pausas y volver a grabar. Bueno, pero no nos perdamos. Les decía yo que la electrónica digital nos da nos ofrece solamente un rango discreto de valores, es decir, yo puedo trabajar solamente con un número fijo de valores, no puedo tener rangos intermedios. Y de manera más estricta, estos valores son solamente dos. Para la unidad básica de la electrónica digital, que es el bit, estos valores son dos, 0 o 1, encendido o apagado, 0 volts o 5 volts, por ejemplo. Pueden ser 5 volts o pueden ser 10 volts. Pero solamente se va a discriminar entre estos dos valores. No hay un rango intermedio, no hay un 0.8. De modo que cuando ustedes tienen un circuito digital y aplican un voltaje a la entrada, ese voltaje se va a considerar o 0 o 1. Y hay unos límites, de modo que si yo meto un voltaje que está entre, por decir algo, entre 0 y 1.2 volts, eso se va a considerar como un cero lógico o como un apagado. Y si yo doy un voltaje que está entre los 3.5 volts y los 5 volts, ese se va a considerar como un encendido, como un uno lógico. Hay una banda entre estos valores que no se ocupa o que no se debe ocupar porque los resultados no son predecibles. Un valor de 2.5 volts no podemos tener la certeza exacta, dependiendo del tipo de circuito, podemos no tener la certeza exacta de cómo lo va a interpretar, si como un cero lógico o como un uno lógico. Bueno, esto es así a grandes rasgos la diferencia que existe entre la electrónica analógica y la electrónica digital. Así como en la electrónica analógica teníamos elementos que constituían los circuitos, resistencias, capacitores, inductores, transistores, todos los dispositivos semiconductores. En la electrónica digital, los elementos que van a formar el circuito son compuertas lógicas. ¿Y de dónde vienen las compuertas lógicas? Más aún, ¿de dónde inicia la electrónica digital? Básicamente, así conceptualmente, podemos decir que el nacimiento de la electrónica digital se remonta o surge con las operaciones que se hacen con interruptores. Si ustedes conectan una clavija a un foco y enchufan esa clavija a la pared, el foco va a encender y no van a tener una manera de controlar el encendido del foco salvo desconectando la clavija de la pared o aflojando el foco del socket. Para controlar ese foco, lo que hay que hacer es introducir
un interruptor, de modo que cuando yo no pulso el interruptor, el circuito está abierto, se interrumpe el camino o la trayectoria de corriente que enciende el foco y el foco está apagado. Y cuando yo presiono el interruptor, estoy restableciendo el circuito por el cual puede circular la corriente y el foco se enciende. Y un interruptor mecánico, como los que pueden encontrar en la pared para encender la luz de su habitación, del comedor, de donde sea, ese interruptor mecánico es el inicio de la electrónica digital conceptualmente. Ustedes encienden el interruptor y la luz se enciende, ustedes apagan el interruptor y la luz se apaga. Y de ahí empieza una cosa como si fuera la onda evolutiva de los seres humanos. A alguien se le ocurrió poner 2 interruptores en lugar de 1 y ponerlos en serie. ¿Se acuerdan de la configuración de resistencias en serie o de capacitores en serie? Bueno, pues en ese mismo arreglo, en lugar de que tuvieran resistencias en serie, ustedes ponen interruptores en serie y entonces ocurre algo curioso. El foco va a estar prendido solamente si el interruptor 1 está encendido y es la palabra clave, el interruptor 2 también está encendido. Con cualquier otra combinación, el foco va a estar apagado. Piensen, solamente va a haber un circuito cerrado por el cual pueda circular la corriente si ambos interruptores están cerrados al mismo tiempo. ¿Cuántas combinaciones, para 2 interruptores, cuántas combinaciones posibles hay de posiciones de los interruptores? Si tenemos dos interruptores, tenemos 4 posibles combinaciones. Interruptor A apagado, interruptor B apagado, interruptor A apagado, interruptor B encendido, interruptor A encendido, interruptor A apagado y ambos interruptores A y B encendidos. Entonces, de esas 4 combinaciones, solo va a haber circulación de corriente y por lo tanto encendido del foco si ambos interruptores están encendidos al mismo tiempo, ¿sí? Esto es cuando ustedes ponen 2 interruptores en serie. Si ahora en lugar de poner los interruptores en serie, conectan los interruptores en paralelo, ¿qué va a ocurrir con el foco? ¿Cuándo va a encender el foco? Bueno, ponemos los interruptores en paralelo y los dejamos abiertos. Si dejamos los 2 interruptores abiertos, no va a haber una trayectoria de corriente. Sin embargo, si cerramos uno de los interruptores, por alguna de las 2 ramas de los interruptores en paralelo va a circular corriente. Si ustedes, imagínense que tienen los interruptores en paralelo, uno sobre otro, así, ¿sí? Entonces, si este está abierto, la corriente circula por acá abajo. Si este está abierto, la corriente circula por acá abajo. Si este está cerrado y este está abierto, la corriente circula por aquí arriba. Si ambos están cerrados, la corriente se puede dividir y circular por ambos interruptores, ¿sí? Si los 2 interruptores están abiertos, no hay circulación de corriente. Entonces, cuando ustedes tienen los interruptores conectados en paralelo, el foco va a encender si el interruptor A está encendido o el interruptor B está encendido. Esta configuración de interruptores puede seguir creciendo y creciendo y creciendo, pero estos ejemplos básicos dan nacimiento al estudio de las funciones lógicas. Y si ustedes se ponen a revisar un poquito sus antecedentes académicos, van a encontrarse con álgebra booleana, con matemáticas discretas, y entonces los circuitos digitales están regidos por estas normas, por el álgebra booleana y por las matemáticas discretas. Si juegan con más y más interruptores, van a llegar a circuitos cada vez más complejos. Y entre esta complejidad que crece y el avance tecnológico que nos puede hacer pasar de interruptores mecánicos a interruptores electrónicos, con el advenimiento de las válvulas de vacío y de los transistores y de los circuitos integrados en este orden cronológico. Aparte de que la complejidad va creciendo, la tecnología nos permite que el espacio necesario se vaya reduciendo, de modo que cada vez es posible meter más interruptores. Ahora ya no son interruptores mecánicos como los de la pared, sino son interruptores electrónicos, meter cada vez más interruptores en pequeñas
obleas de silicio, semiconductores, para hacer circuitos integrados. Entonces pasamos de esta idea lógica de los interruptores mecánicos de las paredes a el punto en el que estamos ahorita, que en una pastillita de este tamaño, que es la tarjeta SD de sus teléfonos celulares, puedan entrar 32 gigabytes de información. Sí, efectivamente pasamos de un interruptor que tiene este tamaño, que solo me guarda o solo puede manipular un bit de información, a que en una tarjetita de este tamaño yo pueda tener 32 millones de bits de información. Bueno, vamos a hablar a continuación un poco de las funciones lógicas, vamos a ahondar un poquito en las funciones lógicas de las que estamos hablando. Me resta mencionar que para el estudio de la electrónica digital podemos trabajar en dos tipos de circuitos. Los circuitos de lógica digital o de electrónica digital, que son combinacionales, y los circuitos de electrónica digital que son secuenciales. Los secuenciales a su vez se dividen en síncronos y asíncronos, pero todavía no vayamos a ese punto. Los combinacionales son circuitos digitales en los cuales la salida, mi variable de salida, el resultado del circuito, va a depender exclusivamente del valor de las entradas. Si yo tengo una combinación determinada de entradas, voy a tener una salida determinada. Tan sencillo como eso. En cambio, los circuitos secuenciales tienen la característica de que la salida va a depender no solo del valor de las variables de entrada, sino también del estado anterior que tenían los circuitos. Entonces yo puedo tener una combinación de entradas determinada y distintos resultados dependiendo de cuál era el estado anterior del circuito. Haciendo una analogía a lo mejor un poco absurda, imagínense en un instinto. Cuando ustedes les avientan una pelotita de papel a la cara, aunque tengan un cristal frente a ustedes, por instinto van a cerrar los ojos. Es una cosa que no va a cambiar, ¿sí? Estén como estén de estado de ánimo, si ustedes le avientan una pelotita de papel a los ojos, ustedes por instinto cierran los ojos. Este sería un ejemplo de un circuito combinacional. La salida va a presentar siempre el mismo resultado a partir de la misma entrada, siendo como entrada el experimento de aventar una pelotita a la cara de alguien y la salida la reacción de cerrar los ojos. En cambio, un circuito secuencial va a producir una respuesta que va a variar dependiendo del estado anterior. Y como ejemplo, en estas analogías absurdas de las que les estoy hablando, imagínense cuál es su reacción ante un comentario que les hagan. Imagínense que el día de hoy ustedes amanecieron de buen humor y llega alguien y les dice, no, pues estás re loco. Y en ese día, como están de buen humor, ustedes reaccionan, su reacción emocional es decir, sí, estoy re loco, ¿sí? Y ya, no pasa nada. Su salida, siendo la salida de la reacción emocional, fue una determinada ante una entrada, que fue el comentario de estás bien loco. Pero si ese día ustedes amanecieron de mal humor y llega la misma persona y le dices, no, pues estás re loco, ustedes reaccionan y se enojan, estás loco tú y toda tu descendencia y demás. Sí, este sería un absurdo símil de cómo ante una misma entrada, la salida, la respuesta emocional va a depender del estado anterior, que en este caso sería la manera o el estado anímico que tenían al despertar. Bueno, vamos a pasar ahora a la descripción de las funciones lógicas. La primera y más sencilla de ellas es la función lógica no o not. A lo largo de las siguientes diapositivas vamos a presentar estos elementos claves. En primer lugar, el nombre de la compuerta, que en este caso para esta es compuerta not o no. El operador, que es el símbolo que vamos a utilizar cuando estemos escribiendo la función que describe al circuito como una ecuación. Para el caso de la compuerta not, el operador se puede manejar
como apóstrofe o como una tilde o como una barra testada, o sea, una barra que testa el nombre de la variable. También vamos a poner el ejemplo de la función. Para el caso de esta compuerta, yo puedo tener, a manera de ejemplo, la variable y como variable de salida y como una variable de entrada, la variable, la variable b. Por lo tanto, yo puedo escribir en términos de los operadores de los que estábamos hablando, la función como y igual a b apóstrofe o y igual a no b o y igual a b testada. El siguiente elemento es un elemento que es básico para entender el funcionamiento de un circuito combinacional o de un circuito digital, particularmente lo primero y generalmente lo segundo, y es la muestra de qué salida se va a producir como variable de salida a un conjunto determinado de combinaciones de variables de entrada. Para el caso de la compuerta NOT, solamente tenemos una entrada y una salida. Si solamente tenemos una entrada y estamos hablando de circuitos digitales, la entrada solamente puede tomar dos valores, 0 y 1. Y esta tabla, la tabla de verdad, lo que nos muestra es qué salida se va a producir ante cada una de las combinaciones de entrada. Entonces, ante la combinación de variable de entrada a igual a 0, yo voy a tener salida x igual a 1. Y ante la otra combinación, entrada a igual a 1, yo voy a tener como salida x igual a 0. Esta, como es la más sencilla de las funciones, pues no presenta ninguna complejidad y pues es facilísima de recordar. Finalmente, el otro elemento que vamos a mostrar en cada una de las gráficas siguientes es cuál es el símbolo de la compuerta. Para la compuerta NOT, como podemos ver en esta imagen, su símbolo es este triangulito con un círculo adelante. Y lo que tenemos aquí representado es que ante una variable de entrada a que tiene un valor igual a 0, tenemos una variable x que tiene un valor de 1. La compuerta de la que vamos a hablar es la compuerta OR, y esta compuerta nos representa la función lógica, recordando de lo que hablábamos hace rato, el caso en el que los dos interruptores se encuentran en paralelo, es decir, la salida va a ser igual a 1 o alto o encendido si la variable A vale 1 o la variable B vale 1. El operador para esta función lógica es el operador de suma, el signo de más. En un ejemplo de la función es si yo tengo las variables de entrada A y B, puedo escribir la función lógica como x es igual a más b. Y la tabla de verdad, para el caso de que yo tenga, como es este ejemplo, dos variables de entrada, la variable a y la variable b, yo puedo tener cuatro combinaciones de esas dos variables de entrada, como se puede ver en la tabla. La combinación a igual a 0, b igual a 0, la combinación a igual a 0, b igual a 1, la combinación a igual a 1, b igual a 0 y la combinación en la que ambas valen 1. En la tabla se muestra que la salida va a ser 0 si ambas variables valen 0 y 1 para el resto de los casos. El símbolo gráfico de la compuerta OR es este que se muestra, tiene una parte curva en la parte posterior y hace como que una flecha hacia la parte de la salida. No se limita la compuerta OR a tener solamente dos entradas. Pueden haber compuertas OR de 3, 4, 5 o n entradas, el número de entradas que nosotros queramos. La lógica de la compuerta OR es la misma. Si yo tengo 4 variables de entrada, la única combinación que me va a dar como 0 a la salida es cuando todas las variables de entrada valen 0. A partir de ahí, con que una sola de ellas valga 1, la salida vale 1. Ahora, la siguiente compuerta, que es la compuerta AND o compuerta I, tiene como posibles operadores un punto o un asterisco
o simplemente poner las dos variables juntas sin ningún operador. Hagan de cuenta que es el equivalente del producto en el álgebra convencional y la compuerta OR sería el equivalente a la suma en el álgebra convencional. Como ejemplo de la función, del mismo modo que en la compuerta anterior, considerando que tenemos dos variables de entrada, una A y otra B, la función se escribiría, tal como podemos ver aquí, como x igual a a.b, o también la pudimos haber escrito como x igual a a asterisco b o x igual a ab, simplemente. Como pueden observar, la tabla de verdad de la función de la compuerta y o de la compuerta AND es análoga a la de la compuerta OR, solo que ahora tenemos tres valores de 0 y solamente un valor de 1. El único caso en el que la salida va a ser 1 es cuando ambas entradas A y B valgan 1. En cualquier otro caso, la salida es igual a 0. Si en lugar de tener dos entradas yo hubiera tenido 3 o 4 o n entradas, el circuito va a presentar una salida igual a 0 para todas las combinaciones, excepto para aquella combinación en la que todas las variables de entrada valen 1. El símbolo gráfico de la compuerta AND es este que se muestra y aquí está mostrada una combinación, ¿no? Cuando la variable A vale 0 y la variable B vale 0, la salida vale 0, que sería esta combinación que está en la tabla de verdad en el primer renglón. La siguiente compuerta ya es una de las compuertas compuestas. Estas tres primeras que presentamos son las básicas y a partir de ellas se pueden derivar el resto de las compuertas. La siguiente compuerta de la que le estoy hablando, de las compuestas, es la compuerta NOR. Y básicamente es la combinación de una compuerta OR con una compuerta NO o NOT. Hagan de cuenta que a la salida de una compuerta OR conectan una compuerta NOT. También se conoce como no o. Su operador es la función OR negada, es decir, adentro de los paréntesis irían las dos variables y al cierre de los paréntesis la negación. Para que se vea más claro y como ejemplo de la función, si yo tengo dos variables, nuestras dos variables a y b, la función de la compuerta NOR quedaría expresada como se muestra aquí. X es igual a paréntesis a más b, cierra paréntesis, apóstrofe. Si estábamos diciendo que la compuerta NOR es la negación de una compuerta OR, pues su tabla de verdad se puede derivar muy fácilmente. Simplemente tomamos la misma tabla de verdad que teníamos para la compuerta OR y vamos a tomar los valores inversos para la salida. Si recuerdan, en la compuerta OR teníamos 0 para la combinación 0, 0 y 1 para el resto de las combinaciones. Pues en la compuerta NOR va a ser lo contrario. La combinación 0, 0 nos va a producir una salida 1 y el resto de las combinaciones nos va a producir una salida 0. El símbolo gráfico de la compuerta es, como podíamos esperar, una compuerta OR que tiene una negación a la salida. Al igual que en las otras compuertas, no estamos limitados a tener solamente dos variables de entrada. La siguiente compuerta también compuesta, y supongo yo que ya se lo estén imaginando, si existe una compuerta NOR, pues existirá también una compuerta NAND, conocida también como NOI, y su operador, de manera igual, análogo que en el ejemplo anterior, es entre paréntesis la función y al cierre de los paréntesis el apóstrofe de la negación o testar todo lo que está adentro de los paréntesis. Como ejemplo de la función tenemos x igual a por b o a.b y todo esto negado. Y del mismo modo que hicimos con la compuerta NOR, pues se hace con la compuerta NAND. Se toma la tabla de verdad de la compuerta AND y se niegan las salidas. Recordemos que para la compuerta AND todas las combinaciones valían 0 excepto las combinaciones en las que todas las variables de entrada valían 1. Pues en este caso vamos a tener un 1
para todas las combinaciones, excepto para esa, ¿no? Para la que tiene todos los valores de 1 para las variables de entrada. Y el símbolo de la compuerta NAND es la compuerta AND con un circulito que representa la negación. Ahora, la siguiente compuerta es una compuerta que no tan fácilmente se puede derivar de las anteriores y se conoce como compuerta XOR o OR exclusiva. Su operador es un signo de más encerrado en un círculo. Como ejemplo de la función de dos variables sería x igual a XOR b, con XOR representado por el signo de más y el circulito. Ahora observemos qué es lo que tenemos en la tabla de verdad. Para la combinación 0,0 la salida va a presentar un 0. Para la combinación 0,1 la salida va a presentar un 1, lo mismo que para la entrada 1,0, pero para la combinación de entradas 1,1 vamos a tener una salida 0. Esto quiere decir que nuestra compuerta va a presentar como salida un 0 cuando las dos entradas son iguales y va a presentar un 1 cuando las entradas son diferentes. El el símbolo de la compuerta XOR es el que se muestra acá, que básicamente es como una compuerta OR con otra curva a la entrada. Y bueno, pues sí, si existe una compuerta XOR, pues va a existir también una compuerta XNOR. Y no es otra cosa que la misma compuerta XOR, pero negada. Pues yo creo que ya no es necesario que abundemos en esta explicación, porque pues es lo mismo, ¿no? De las anteriores. Lo único que hay que tener en consideración, recordar, es la tabla de verdad, que es la que se muestra aquí en esta gráfica. Bueno, como les decía yo en la exposición inicial, el comportamiento de los circuitos digitales se va a regir por el álgebra booleana y las matemáticas discretas. Entonces sería conveniente que hiciéramos un pequeño repaso o una revisión de lo que ustedes ya estudiaron en la materia de matemáticas discretas. Y estamos hablando de los postulados y teoremas de la álgebra booleana. Los que vamos a emplear eh, en la simplificación de circuitos son los siguientes. Tenemos postulados y teoremas. Y por ejemplo, para el postulado 2, vaya, yo creo que no los vamos a recorrer todos, no basta con que ustedes le pongan pausa a esto y chequen uno por uno, ¿no? Pero el postulado 2 me dice, por ejemplo, que si yo tengo una variable de entrada x y le hago un OR con un 0 o con un nivel bajo, como resultado voy a obtener la misma variable x. Ahora, si lo quieren pensar, bueno, pues ¿qué pasa cuando x vale 0? Pues yo voy a tener 0, 0 y como resultado voy a obtener 0, que es el valor de x. Cuando x vale 1, yo voy a tener 1 o 0 y el resultado es 1, que es el mismo valor de la variable x. Estos teoremas y postulados, la mayoría de ellos presentan dualidad, es decir, si tengo un postulado para el caso de la función OR, tengo su postulado equivalente para el caso de la función AND. El dual del postulado 2 es que x y 1 va a ser igual a x. El postulado 5 me dice que x más x negada es igual a 1. Pues igual, es cosa de que le echen un poquito de lógica. Si x vale 0, x negada vale 1, 0 y 1 es 1. Si por el contrario x vale 1, x negada va a ser 0, pues me queda 1. 0 es igual a 1. Su dual es x y x negada es igual a 0. Un teorema que es importante, como les decía, no los vamos a repasar todos, bueno, algunos de los que son importantes, por ejemplo, es el teorema de la involución, que como ustedes recordarán, me dice que una doble negación se anula o me produce una afirmación. Si yo tengo x negada negada, como resultado voy a obtener x.
Y otro de los importantes, de los que son de mucha utilidad, es el teorema 5 o teorema de Morgan. Perdón, teorema de De Morgan. Este teorema me dice que si yo tengo la negación de x más y, la puedo reescribir como x negada y y negada. ¿Okay? Su dual sería que si yo tengo x y y negada, lo puedo reescribir como x negada más y negada. ¿Para qué vamos a utilizar los postulados y teoremas de la álgebra booleana? Para hacer simplificaciones de expresiones booleanas. Yo puedo escribir una función booleana en términos de las variables de entrada. O sea, la variable de salida es igual a las variables de entrada realizando ciertas operaciones. Del mismo modo que hacemos con el álgebra convencional, recordemos que una función es una variable dependiente y una variable o varias, perdón, una variable dependiente y varias variables independientes, una o varias variables independientes. Lo mismo ocurre para el álgebra booleana. Entonces yo puedo generar una expresión donde una variable dependiente va a producir ciertos valores dependiendo del valor de las variables dependientes, válgase la redundancia. Ahora, una función booleana como esta que tenemos de ejemplo aquí, f1 igual a x, se puede representar mediante una tabla de verdad. Yo puedo obtener cuál sería la tabla de verdad que me representaría esta función. Lo único que tengo que hacer es identificar cuántas variables de entrada tengo, que serían las variables independientes, deducir cuántas combinaciones posibles tengo en términos del número de variables independientes y escribir todas esas combinaciones y analizar para cada una de estas combinaciones qué resultado voy a obtener. Voy a hacer una tabla en donde voy a tener una columna por cada una de las variables independientes y finalmente una columna final en donde voy a anotar el resultado de la función, que es el valor de la función, perdón, de la variable dependiente. Vamos a pasar ya al ejemplo porque si no voy a terminar haciéndolos más bolas con esto de dependiente y dependiente que también se me está atorando en la lengua. Nada más hay que dejar claro, ¿no? ¿Cómo puedo determinar cuál es el número total de combinaciones que voy a tener que generar en mi tabla? Pues ese número total de combinaciones va a depender directamente del número de variables que tenga. Para el caso de las funciones que habíamos estudiado, que es a y b, yo tenía dos variables y entonces el número de combinaciones siempre va a ser 2 a la n. Si n me representa el número de variables y yo tenía dos variables, entonces 2 a la 2 o 2 al cuadrado es 4. En el caso de esta función, de la función que tenemos escrita aquí, de la función f1, yo tengo una, dos, tres variables de entrada o tres variables independientes, x, y y z. Entonces n vale 3. El número de filas de la tabla va a ser 2 a la 3 o 2 al cubo, 2 por 2 por 2, o sea 8. Vamos a construir nuestra tabla. Recuerden, por favor, mientras vemos la tabla siguiente, anótenlo si pueden, que la función es x o y negada y z. El análisis de cada una de las combinaciones nos va a producir la tabla de la que hablábamos. La combinación 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, perdón, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. ¿Cómo determino cuál es el valor de la función f1? Bueno, pues entonces valdría la pena que ustedes hicieran el ejercicio de ir viendo qué pasa con los dos términos que tenemos ahí originalmente de nuestra función. No lo voy a hacer yo, este es ejercicio para ustedes, solamente tendrían que comprobar que la función f1 nos produce estos valores para cada uno de los resultados. Esta tabla de verdad, del mismo modo que la expresión algebraica de la función,
me define completamente cuáles son los valores de salida que voy a obtener si las entradas presentan determinada combinación. Ya tengo la expresión algebraica de la función. Ya tengo también la tabla de verdad de la función. Lo siguiente que puedo hacer es sacar la representación gráfica de esta función f1 con las compuertas. Entonces, si yo tengo la función booleana escrita como una expresión algebraica o tengo la tabla de verdad, yo puedo realizar gráficamente el dibujo del circuito. Si ven, en este circuito que está representado en la diapositiva, yo estoy diciendo que F1 va a ser igual a X o Y negada y Z. ¿Okay? Esta sería la manera de representar en esquemático la función f1 y con eso ya tenemos tres representaciones o tres maneras de representar una misma función mediante su esquema, mediante compuertas, mediante su expresión algebraica y mediante su tabla de verdad. Ahora, hay una diferencia o existen diferencias entre estas tres representaciones. Solo hay una manera, como dice aquí en esta diapositiva, la representación mediante tabla de verdad es única. Solo hay una manera de representar la función booleana en tabla de verdad. Sin embargo, si representamos la función como una expresión algebraica o como un circuito, un esquema de compuertas, yo puedo tener distintas representaciones que me van a producir un resultado equivalente. Y por lo tanto, nuestro objetivo sería buscar cuál es la expresión más simple o la representación con compuertas más sencilla para esa función. Y es aquí en donde entran en juego el álgebra booleana y los teoremas y postulados. Si ustedes manipulan una expresión booleana, que aparentemente es muy compleja, aplicando teoremas y postulados, van a poder llegar a una expresión simplificada. Y con ello van a obtener el mismo resultado que con la expresión más compleja. Ahora, ¿por qué nos interesaría obtener una versión simplificada de la función? Pues a partir de la función obtenemos nuestra representación con compuertas. Y la representación con compuertas es, a final de cuentas, el circuito que vamos a armar. De modo que entre más compuertas tengamos en nuestra función, vamos a tener que comprar más componentes. Y pues podría pasarles por la cabeza, ¿no? Pues a lo mejor algún día me dejan una práctica de laboratorio donde tengo 10 compuertas, cada compuerta me sale en 10 pesos, bueno, cada integrado que trae compuertas me sale en 10 pesos, pues yo no tengo problemas porque tengo mucho dinero y me voy a comprar 80 compuertas. Bueno, pues si se trata de hacer solamente un circuito, pues que ya no haya un problema, ¿no? Pero cuando se trata de fabricaciones en serie y fabricación en masa, el reducir una compuerta en un diseño puede llegar a significar miles o millones de pesos, depende de cuánto vayan a vender. Entonces, uno de los problemas a los que nos vamos a enfrentar va a ser la simplificación de circuitos y hay varios métodos para simplificar circuitos combinacionales. Uno de ellos es la simplificación mediante teoremas y postulados y esto lleva más o menos la misma mecánica que se aplica cuando ustedes estaban en algún momento de sus vidas en cursos de trigonometría y resolvían identidades trigonométricas. Simplemente se trataba en aquellos entonces de tomar una identidad e ir simplificando la expresión. Vamos a ver el siguiente planteamiento. Estos son ejercicios que tienen que ustedes resolver y se van a aplicar como criterio de evaluación. Vamos a abrir por ahí en plataforma el vínculo para que ustedes puedan subir sus resultados. El primero es implementar con compuertas
la función f2 es igual a x negada y y negada z, o x negada y z, o x y negada. Bueno, ya no les voy a recetar toda la poesía de lo que son las funciones, y a fin de cuentas lo están viendo aquí en pantalla, ¿no? Además de obtener la implementación con compuertas de esta función, también van a tener que obtener la tabla de verdad para la función f2. Una vez que ya tienen la implementación con compuertas de esta función y la tabla de verdad, ahora van a tener que aplicar las identidades del álgebra booleana para obtener una función f3 que sea simplificada partiendo de la función f2. Después de haber obtenido la expresión simplificada, pues hay que hacer otra vez los pasos de arriba, implementar con compuertas la función f3 y obtener la tabla de verdad para f3. El resultado al que tienen que llegar es que la tabla de verdad de f2 tiene que ser igual que la tabla de verdad para f3. Les voy a dar la respuesta para que no se me vayan a perder en el proceso. A final de cuentas, la función f3 tendría que resultarles x negada y z más x y y negada. Como podrán ver, mi caligrafía no es muy buena. Algo así. Bueno, pues les deseo suerte con su solución del ejercicio. Ya saben, si tienen dudas, consultarme. Después de haber resuelto el ejercicio, pues ustedes verán que como el objetivo del ejercicio era la tabla de verdad de f2 y de f3 son iguales. Esto significa o se traduce en la siguiente afirmación. Cuando dos o más funciones producen la misma tabla de verdad, se dice que son equivalentes. Por lo tanto, los circuitos van a tener las mismas salidas ante todas las posibles combinaciones binarias de entrada y por lo tanto realizan la misma función. Como les decía, en términos económicos, lo que más nos conviene, bueno, en términos económicos y en términos de simplicidad, lo que más nos conviene es utilizar la expresión o la función que tenga el menor número de compuertas y menos entradas. No solamente por lo que está marcado acá, que utiliza menos alambres y componentes, sino también el proceso de análisis de un circuito con menos compuertas y con menos entradas es más sencillo que un circuito que tiene más componentes. Para implementar, esto es algo que ya a estas alturas ya tienen pues más o menos claro, ¿no? Cuando vamos a implementar una expresión booleana con compuertas lógicas, de estos términos, es decir, lo que si fuera álgebra convencional sería cada sumando o cada producto, de los términos, cada término va a requerir una compuerta y cada una de las variables de ese término va a implicar una entrada a la compuerta. Ahora hay una diferencia entre variable y literal. Vamos a definir una literal como una sola variable dentro de un término y esta puede estar complementada o no. De acuerdo al ejercicio que hicimos, f2 tiene 3 términos y 8 literales y f3 tiene 2 términos y 4 literales. Esto nada más es cosa de definición. Más ejercicios. Van a tener que simplificar también estas funciones booleanas al número mínimo de literales. No se las receto, no se las recito, ahí están. Le dan pausa, las anotan, las resuelven y van a subir sus resultados a plataforma. Y hagan pausa ahora.
Un concepto que es importante es el de complemento de una función, del cual ya hablamos un poco cuando mencionamos al principio la función de la compuerta NOT. Y se define el complemento de una función f como f' o f negada, y desde la tabla de verdad se obtiene intercambiando unos por ceros y ceros por 1 de la tabla original o de la función original que es f. Esto es si lo hacen a través de la tabla de verdad. Si lo hacen a través de álgebra booleana, pueden obtener el complemento de la función si aplican el teorema de De Morgan. Pero esto puede ser engorroso y puede llevarles mucho tiempo y por lo tanto puede conducirles a errores. Un procedimiento más sencillo es obtener el dual de la función y complementar cada literal. ¿Qué es obtener el dual de una función? Los productos se transforman en sumas y las sumas se transforman en productos. Si tomamos nuestra función f1, que es x negada y z negada, o x negada y negada z, la dual sería convertir todos los productos o todas las funciones y en OR. Entonces, si yo tengo x negada y z negada, el dual de este término sería x negada o y o z negada. Y el dual de este término sería x negada o y negada o z. Aquí tenemos otro operando, un operando OR. Entonces este operando, para obtener el dual de la función, se convertiría en un operando AND. Finalmente el dual de la función nos quedaría de este modo. Entonces, para obtener el complemento de la función, el primer paso es obtener el dual. Y el segundo paso es complementar cada literal, es decir, las que estén negadas, convertirlas en natural, y las que estén naturales, convertirlas en negadas. Haciendo ese paso, obtenemos que el complemento de la función f1 sería f1 negada, que es la expresión que tenemos aquí. Otro elemento que nos va a servir como auxiliar para la simplificación de funciones es hablar o definir qué es un minitérmino y qué es un maxitérmino. Bueno, como podemos leer, una variable binaria en cada uno de los términos puede aparecer en su forma natural o en su forma complementada o negada. Ahora, consideremos como de los primeros casos que estábamos mencionando, que tenemos solamente dos variables binarias, la variable a y b, o en este caso la que se menciona son x y y. Y imagínense que estas dos se pueden combinar en una compuerta AND. Ok, ¿cuántas distintas combinaciones podemos tener? Pues como ya habíamos dicho, podemos tener la combinación x negada y negada, o la combinación x negada y, o la combinación x y negada, o la combinación x y. A cada una de estas posibles combinaciones la vamos a denominar minitérmino, ¿sí? Cuando tenemos entonces dos variables, se pueden producir 4 minitérminos distintos. ¿Okay? Si ocurre con la función AND, puede ocurrir algo análogo con la función OR, pero lo que allá se llama minitérminos, cuando hablamos de la función OR, se llama maxitérminos. Si yo tengo dos variables x y y, yo voy a tener los siguientes 4 posibles maxitérminos: x negada o y negada, x negada o y, x o y negada y x o y. Se me olvidó comentar en la anterior que otro nombre para los minitérminos son productos estándar, y para los maxitérminos su otro nombre es sumas estándar.
Una observación importante, cada maxitérmino es el complemento de su minitérmino correspondiente y también viceversa. Aquí entra la relevancia de minitérminos y maxitérminos y de funciones complementarias. Bueno, a manera de tabla y para que puedan apreciar un poquito más claro lo que les acabo de decir, supongamos que yo tengo tres variables de entrada, x, y y z. Yo voy a tener, si tengo tres variables de entrada, 8 posibles combinaciones y por lo tanto 8 posibles minitérminos y también 8 posibles maxitérminos. A la combinación 0, 0, 0, que yo la puedo escribir como x negada, y negada, z negada, la voy a designar como el minitérmino 0, que se escribe con una m minúscula y un subíndice 0. A la combinación 0, 0, 1, la voy a escribir como el término x negada, y negada, z, y la voy a denominar minitérmino 1. Para los maxitérminos ocurre algo similar, análogo, no es igual, es análogo. Lo que en minitérminos, cuando hablo de minitérminos, el 0 lo represento como x negada, cuando hablo de maxitérminos, el 0 lo represento como la variable natural. Y lo opuesto. Si en minitérminos el 1 lo represento con la variable natural, en maxitérminos el 1 lo voy a representar con la variable negada. Si yo designé los minitérminos con m minúsculas, los maxitérminos los voy a designar con m mayúscula. Bueno, hasta aquí vamos a dejar porque ya nos pasamos del tiempo de grabación que teníamos asignado. Vamos a dejar la presentación hasta acá y voy a esperar a que hagan sus ejercicios para que podamos dar una breve introducción a la simplificación de de estos circuitos combinacionales y concluir hablando un poco sobre los circuitos secuenciales. Les recuerdo, si tienen cualquier duda, tal vez soy muy insistente en este aspecto, pero si tienen cualquier duda, con toda confianza pueden hacérmelas llegar. Mucha suerte.